Que alguien llame a seguridad ya, gritó mi padre, con la voz rota, ahogada por la música del cuarteto de cuerda. Yo estaba de pie, cerca del foso de la orquesta, con el barro aún pegado a las suelas de mis botas de trabajo, mi chaqueta de lona destacando como un moratón en un mar de smokines. Mi madre. Susana. Me señaló con un dedo de manicura perfecta. Sáquenla de aquí, Ciseo, dirigiéndose al director general. Está interrumpiendo un evento privado. Ella no pertenece a este lugar. No dije una palabra. Solo observé cómo Marcos, el director, se interponía entre nosotros. No echó mano a su radio. No miró a mi padre. Se giró hacia mí e inclinó levemente la cabeza. Señora, dijo, y su voz resonó en el silencioso salón de baile. ¿Cómo desea que procedamos con la membresía de su familia? A mi padre se le desencajó la mandíbula, 1 hora antes de que mi padre me gritara. Yo estaba a 12 metros bajo tierra. El aire de los laboratorios de fermentación no huele a perfume caro ni a desesperación. Huele a roble francés, a levadura prensada y a la química, aterradora y hermosa, de la vinicultura. Llevaba 48 horas sin dormir. La cosecha de la cuba número 7 se estaba desviando hacia un peligroso desequilibrio de pH si no lo corregía manualmente, en ese preciso instante. 3 millones de euros de futuro vino se convertirían en un vinagre muy caro. No estaba en una fiesta. Estaba en medio de una operación de rescate. Agité el vaso de precipitados, viendo cómo el líquido adquiría el tono carmesí perfecto. A salvo, solté un aliento que sentía que había estado conteniendo durante 2 años. La gente siempre pregunta por qué nunca le dije a mi familia que había comprado la finca Viñedos Soberanos. ¿Por qué les dejé creer que iba a la deriva, aceptando trabajos esporádicos en la agricultura, desperdiciando mi potencial? Asumen que era secretismo por el simple placer de guardar un secreto. No lo era. Era concentración. Verán, existe una diferencia fundamental entre la gente que posee cosas y la gente que las construye. A mi padre, David, le encanta poseer. Adora el título en la escritura, la placa en la pared, el peso de una llave en el bolsillo. Adora el ruido del éxito. Pero yo soy una constructora. Y lo que tiene la construcción es que es un trabajo silencioso, solitario y sucio. Cuando adquirí esta finca a través de un fideicomiso ciego hace 2 años, no era un trofeo, era un cadáver. Las vides estaban enfermas, la tierra despojada de nutrientes y los dueños anteriores en bancarrota. De hecho, mi padre se había reído del anuncio cuando lo vio en las revistas del sector. Lo llamó un pozo sin fondo y un cementerio de capital. Yo no vi un cementerio. Vi una tierra que solo necesitaba que alguien dejara de posar y se pusiera a trabajar. Así que la compré. Invertí cada activo que tenía. Pedí préstamos que hacían que mi contable se despertara bañado en sudor frío. Y me puse manos a la obra. Mientras mi hermana Morgana cuidaba su Instagram para que pareciera que vivía en el lujo, yo estaba de rodillas en el barro a las 3 de la madrugada, analizando la estructura de las raíces, mientras mi madre planeaba galas. Yo negociaba con proveedores de vidrio y dormía en un catre en la oficina. No se lo dije porque no lo habrían entendido. Para ellos, el silencio parece fracaso. Para un constructor, el silencio es solo el sonido de los cimientos asentándose. No necesitaba sus aplausos. Necesitaba que las uvas crecieran. Me limpié las manos en mis pantalones de lona. Estaban teñidos de un morado profundo, casi negro, por los olejos de la uva. Mis botas estaban cubiertas del barro gris del viñedo inferior. Parecía una obrera, y me parecía bien. El trabajo es la única razón por la que las luces siguen encendidas. La crisis en la Cuba 7 había terminado. La adrenalina se desplomó, dejándome de repente, violentamente, sedienta. Solo necesitaba una botella de agua. No miré la hora. No pensé en el programa. Para mí, esto no era un lugar de eventos. Era mi fábrica. Era mi casa.
Subí por la estrecha escalera de servicio, mis botas pesadas resonando contra el metal. Empujé el discreto panel de roble que separaba las dependencias operativas del gran salón de baile. Lo primero que me golpeó fue el aire acondicionado. Luego, la melodía de un cuarteto de cuerda. Y después, el muro de ruido que solo una sala llena de gente rica puede producir. Salí al suelo de mármol pulido, parpadeando ante el resplandor de las lámparas de araña que yo había apagado. No intentaba hacer una declaración de intenciones. Solo quería beber algo. Pero en el mundo de mi familia, existir sin pulcritud no es solo un error. Es un acto de agresión. Di 3 pasos en el salón antes de que Morgana me viera. Mi hermana tiene un talento especial para encontrar el único defecto en cualquier habitación y convertirlo en el centro de atención. Estaba presidiendo su corrillo cerca de la escultura de hielo, con un vestido de seda sin espalda que brillaba bajo las luces. Se detuvo en mitad de una carcajada, sus ojos clavados en mi chaqueta de trabajo. No era una mirada de sorpresa. Era la mirada que un depredador le dedica a un animal herido. Alisa, su voz se elevó por encima de la multitud, perfectamente entonada para sonar preocupada, pero lo suficientemente alta como para que todos se giraran. Dios mío, ¿qué ha pasado? Se te ha averiado la camioneta. Intenté mantener la voz baja. No, Morgana. Solo he venido a por agua. Tienes un aspecto... Dejó la frase en el aire, señalando vagamente mis botas cubiertas de barro. Has perdido tu trabajo. Es por eso que estás aquí. ¿Necesitas dinero para el alquiler? Las cabezas se giraban ahora. Empezaron los susurros. A la gente del Reserva Fénix le encanta un espectáculo casi tanto como los cabernets de añada. Mi madre. Susana. Se materializó junto a Morgana, con el rostro tenso por la vergüenza ajena. Alisa. Por favor, Ciceo. Agarrándome del brazo. No pueden verte así. Ni aquí. Ni esta noche. Trabajo aquí. Mamá, dije, apartando mi brazo. Solo tengo sed. ¿Qué trabajas aquí? Morgana se rió. Un sonido agudo y quebradizo. ¿Haciendo qué? ¿Fregando los suelos? ¿O solo intentas colarte en la fiesta para mendigarle a los amigos de papá? Antes de que pudiera responder, mi padre se abrió paso entre la multitud. David parecía furioso. Vio la botella de agua en mi mano. No. Espera. Con las prisas. No había cogido agua. Había cogido la botella del Reserva Fénix que había subido del laboratorio para un control de calidad. No tenía etiqueta. Era una muestra en bruto. Eso es. David miró fijamente la botella. ¿Ahora también robas vino? Es una muestra. Papá. Tenía que comprobar los niveles de sedimento. Robando, repitió. Más alto esta vez. Te cuelas en mi gala privada, con aspecto de vagabunda, para robar vino de la bodega. No lo he robado, dije, perdiendo la paciencia. Lo he hecho yo. Morgana se inclinó, su voz bajando a un susurro teatral destinado a ser escuchado. Está inestable, murmuró un inversor cercano. Llevamos años sin verla. Creo que está sufriendo una crisis nerviosa. Vi cómo los ojos del inversor se abrían de par en par. Vi la lástima formándose en los rostros de los extraños. No veían a una enóloga cansada. Veían a una pariente loca colándose en un evento de la alta sociedad. Morgana me sonrió. Una sonrisa pequeña, tensa y triunfante. Estaba ganando. En su mundo, quien controlaba la narrativa. Controlaba la verdad. Y en ese momento, la narrativa era que yo era una ladrona y una fracasada. Dame la botella, exigió David, extendiendo la mano, antes de que llame a la policía. Miré la botella. Miré a mi familia. Y por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de explicarme. Solo sentí frío. Tómala, dije. Entregándosela, David me la arrebató de la mano. No solo la cogió, la liberó, como si estuviera rescatando a un rehén de un secuestrador. Sostuvo el cristal sin etiqueta a la luz de las lámparas, inspeccionando el sedimento que a mí me había preocupado. Para él,
Era solo oro líquido. Para mí, eran 3 años de química y noches en vela. No tienes ni idea de lo que estás sosteniendo, dijo con desdén, limpiando el cuello de la botella con un pañuelo de seda que sacó de su esmoquín. Este es el Reserva Fénix. Es la añada más exclusiva de todo el valle. Solo existen 500 cajas. Y la lista de espera es de 3 años. Hizo una seña a un camarero que pasaba, chasqueando los dedos con esa arrogancia natural que siempre me había crispado los nervios. Una copa, ordenó. El camarero, un joven que parecía aterrorizado, sacó una copa de cristal de su bandeja. Mi padre sirvió. El vino golpeó el cristal con un sonido denso y aterciopelado. Era de un rubí profundo, oscuro, casi negro en el centro, el color exacto de las uvas que habían manchado mis manos minutos antes. Lo agitó agresivamente en la copa, aireando el líquido, realizando el ritual del conocedor para su audiencia de inversores y miembros de la alta sociedad. Mira y aprende, Alisa dijo, sin mirarme. Esto es clase, esto es la excelencia. Hundió la nariz en la copa. Inhalando profundamente, vi cómo sus ojos se cerraban. Increíble, murmuró. Mora, cereza negra. Y ese final, roble francés, tostado medio. Tomó un sorbo, dejándolo rodar sobre su lengua, saboreando la estructura, los taninos, la acidez. Parecía un hombre teniendo una experiencia religiosa. El enólogo que creó esto es un genio, anunció al círculo de ricos espectadores. Un fantasma. Nadie sabe quién es. Dicen que vive en las colinas, que no habla con nadie, que solo comulga con las vides. Un maestro de su arte. Me quedé allí, inmóvil. La ironía no era solo densa, era asfixiante. Estaba bebiendo mi trabajo. Estaba elogiando mi mente. Estaba adorando el producto de las mismas manos que en ese momento miraba con asco. Amaba el arte. Pero odiaba al artista porque no encajaba en el papel. Loes hizo un gesto con la copa. Una gota de vino tinto, salpicando peligrosamente cerca del borde. Este vino tiene carácter. Tiene integridad. Cosas de las que tú no sabes nada. Tomó otro sorbo, suspirando de placer. ¿Crees que puedes entrar aquí, vestida como una jardinera, y poner tus manos sobre algo como esto? Es una ofensa. Es una violación de todo lo que esta finca representa. Se volvió hacia sus amigos, como un tiburón que huele sangre. Mi hija siempre ha tenido problemas para entender cuál es su lugar. Cree que el mundo le debe la vida. Cree que puede invadir la grandeza sin habérsela ganado. Me miró de nuevo, con un gesto de desprecio. Eres una paleta, Alisa. Siempre lo has sido. No perteneces a la misma habitación que esta botella, y mucho menos tienes derecho a beber de ella. Levantó la mano, haciendo una señal al equipo de seguridad que finalmente se había abierto paso entre la multitud. Quítenme esta basura de la vista, ordenó, tomando otro largo trago de mi vino, para que podamos disfrutar en paz de la obra del maestro. Lo vi tragar. Vi la satisfacción instalarse en su pecho. Creía que había ganado. Creía que sostenía el símbolo definitivo de su estatus. No se daba cuenta de que estaba sosteniendo la prueba de su propia obsolescencia. Las puertas dobles se abrieron de par en par y la multitud se apartó. 2 guardias de seguridad flanqueaban a un hombre que yo conocía bien. No como un adversario, sino como un colega, Marcos. El director general. Caminaba con una autoridad tranquila que silenció la sala. No miraba a los invitados. No miraba al equipo de seguridad. Miraba a David. Arréstenla, gritó David, señalándome con un dedo tembloroso. Está allanando la propiedad. Está robando. Sáquenla de aquí inmediatamente. Marco se detuvo a 1 metro de nosotros. Miró a David. Luego a la botella en su mano. Y finalmente a mí. No parpadeó, no dudó. Le dio la espalda a mi padre. Señora Lisa, dijo Marcos. Su voz serena y deferente. Le pido disculpas por las molestias. Recibimos su alerta sobre la fluctuación de temperatura en la bodega.
Está la cosecha a salvo. El silencio en la sala cambió. Ya no era el silencio de la expectación, era el silencio de la confusión. David miraba a Marcos, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. ¿La cosecha está bien? Marcos, dije, con voz firme. Ajusté el pH manualmente, pero tenemos que recalibrar los sensores del climatizador en el sector 4. Se están desajustando. Haré que mantenimiento se ocupe de inmediato. Marcos metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una pesada anilla de latón con una única y compleja llave de hierro. No era una llave de invitado. Era la llave maestra, la que abría cada puerta, cada verja, cada cámara acorazada de la finca. Me la tendió con ambas manos. Se la dejó en la oficina. Señora, cogí la llave. El metal estaba frío y pesado en mi palma. Se sentía como una sentencia. Jordán, mi asistente y asesor legal, salió de detrás del equipo de seguridad. Llevaba un grueso portafolio de cuero. Pasó junto a mi madre, que se aferraba a su collar de perlas como si fuera un salvavidas, y se puso a mi lado. Aquí están los informes de valoración que solicitó para la actualización del seguro, dijo Jordán, abriendo el portafolio. No susurró. Habló con la clara proyección de un abogado leyendo un veredicto. La tasación actual de la finca Viñedos Soberanos, incluyendo terrenos, estructuras e inventario. Es de 34,5 millones de euros. La escritura está totalmente transferida al fideicomiso ciego bajo su único control. 34,5 millones de euros. La cifra quedó suspendida en el aire, absorbiendo el oxígeno de la sala. David miró la botella en su mano, miró la llave en la mía, miró a Marcos, mostrándome su respeto. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Susana emitió un pequeño sonido ahogado. Morgana dio un paso atrás, sus ojos moviéndose por la sala, dándose cuenta de la trampa en la que había caído. Esto es un error, tartamudeó David, su voz fina y débil. ¿Tú trabajas aquí? ¿Eres la directora? No, David dije. Yo no dirijo la finca. Soy la dueña. No era solo conmoción en sus rostros. Era un cortocircuito cognitivo. Verán, los narcisistas operan en una frecuencia muy específica. Para ellos. El éxito solo existe si es ruidoso, si no tiene un logo, un título o una audiencia. No es real. Durante años, habían mirado mis botas sucias y mi vida silenciosa y habían visto el fracaso. Sus cerebros habían filtrado literalmente la evidencia de mi competencia porque no encajaba en su narrativa. No podían ver el imperio que estaba construyendo porque estaban demasiado ocupados buscando una corona. Ahora estaban mirando la corona y estaba hecha de tierra. Sudor y 34 millones de euros de patrimonio. Compré la deuda del banco hace 2 años, dije, observando cómo la comprensión amanecía en ellos. Financié la restauración, contraté a Marcos, diseñé las etiquetas, creé el vino que estás bebiendo. Tú, David bajó la vista hacia la copa en su mano, el vino que acababa de alabar como una obra maestra, el vino que había llamado genial. Parecía que quisiera vomitarlo. Es imposible, susurró Susana. Tú no tienes dinero. Conduces una camioneta. Conduzco una camioneta porque trabajo, dije. Y tengo dinero porque no lo gasto en fiestas para impresionar a gente que no me gusta. Los invitados susurraban ahora. La marea había cambiado. La lástima en sus ojos había desaparecido, reemplazada por asombro y una aterradora especie de diversión. Estaban viendo al rey de la gala darse cuenta de que estaba en los zapatos del bufón. Mencionaste el final, dije. Mi voz cortando los murmullos de la multitud. Roble francés. Tostado medio. Estuviste cerca. Pero te faltó la composición del suelo. Alto contenido de ceniza volcánica. Bajo en nitrógeno. Me acerqué a él. No retrocedió. Estaba demasiado paralizado para moverse. Ese perfil específico proviene del estrés. David. Las vides producen su mejor fruto cuando se ven obligadas a luchar.
cuando tienen que abrirse paso a través de la roca y la sequía para encontrar agua. Lo llamé Reserva Fénix no porque suene caro, sino porque construí todo este viñedo en la tierra que tú llamaste cementerio. Resurgió de las cenizas de tu desprecio. Cada gota en esa copa es producto de la lucha a la que me abandonaste. David miró el vino como si fuera veneno. Dejó la copa en la bandeja de un camarero que pasaba, con mano temblorosa. El hechizo de su arrogancia se había roto, reemplazado por el pánico desesperado y confuso de un hombre que se da cuenta de que ha apostado contra la casa y ha perdido. Alisa empezó, su voz bajando a un susurro conspirador, tratando de crear una intimidad que no existía 10 minutos antes. Esto es increíble. Eres la dueña de esto. De todo esto hizo un gesto alrededor del salón de baile, sus ojos de repente hambrientos. Esto es un activo familiar. Podemos, basta dije, podemos expandirnos, continuó. El vendedor en él superando al padre. Tengo contactos. Con mi cartera inmobiliaria y tu producto podríamos crear una franquicia. Somos familia. Alisa. Este es un legado que podemos construir juntos. ¿Mi madre? Susana. Se animó, sintiendo un salvavidas. Exacto, dijo, dando un paso adelante, alisándose el vestido. Solo nos sorprendimos. Cariño, ¿sabes cómo nos preocupamos? Pero esto es magnífico. Deberíamos brindar. Por el negocio familiar. Morgana miraba de uno a otro, calculando los seguidores que podría ganar etiquetando a la dueña del lugar como su hermana. Yo podría encargarme de las relaciones públicas, ofreció. Su veneno anterior reemplazado por un encanto salamero y aterrorizado. Los miré, no lo sentían. Solo estaban recalculando su patrimonio neto. No hay ningún nosotros, dije, y no hay ningún negocio familiar. Me volví hacia Marcos. Director, ¿podría por favor recitar la cláusula 7? Sección B del Acuerdo de Membresía de Viñedos Soberanos. Marcos no necesitó consultar ningún manual. Conocía los estatutos tan bien como yo. La cláusula 7. Sección B. Establece que la membresía es un privilegio, no un derecho. Puede ser revocada de inmediato y sin reembolso por conducta impropia, lo que incluye el acoso, la difamación o el intento de robo de propiedad perteneciente al personal o a la dirección. Acusaste a la propietaria de esta finca de robo delante de sus inversores, dije. Mi voz plana y clínica. Intentaste que arrestaran a la enóloga principal por realizar un control de calidad de su propio producto. Creaste una escena pública que perturbó la experiencia de mis invitados. Alisa. Sé razonable, espetó David. La fachada resquebrajándose de nuevo. Pagué 100.000 euros por esta membresía. No puedes simplemente... Sí que puedo, interrumpí. Y acabo de hacerlo. Hice una seña a Jordán. Él tecleó una orden en su tableta. Sus tarjetas de acceso han sido desactivadas, dije. Sus códigos de entrada han sido borrados. Las cuotas de inscripción no son reembolsables debido a la naturaleza de la infracción. Ya no son miembros de Viñedos Soberanos. El rostro de David se tornó de un violento color púrpura. Pequeña desagradecida, soy tu padre, me lo debes todo. No te debo nada, dije. Pagué por mi propia vida. Construí mi propio imperio. Y te estoy expulsando de él. Hice una señal al equipo de seguridad. Dieron un paso adelante. Profesionales e imponentes. No agarraron a mi familia. Simplemente ocuparon el espacio donde mi familia quería estar, forzándolos a retroceder hacia la salida. Por favor, acompañen a estos invitados al perímetro, le dije al jefe de seguridad. Están en propiedad privada sin autorización. El paseillo de la vergüenza fue largo. El salón de baile estaba en silencio mientras David. Susana y Morgana eran guiados entre las mesas de las personas a las que habían pasado sus vidas tratando de impresionar. Ya no parecían de la realeza. Parecían pequeños. Parecían desahuciados. No los vi irse. Me volví hacia la muestra que David había abandonado. Cogí la copa, la agité una vez y derramé su contenido en el suelo. 3 semanas después. Comenzaron los mensajes.
Empezaron como disculpas. Luego pasaron a la negociación. Y finalmente, a la desesperación. El negocio inmobiliario familiar, fuertemente apalancado en eventos de networking y acuerdos cerrados con un apretón de manos en el club, se estaba derrumbando, sin acceso al comedor de viñedos soberanos. David había perdido su principal lugar para cerrar contratos. Estaba perdiendo clientes. Alisa, por favor, decía un mensaje de voz, con la voz ahogada por las lágrimas. Podemos arreglar esto. Solo déjanos volver a entrar. Lo siento. No borré el mensaje. Lo archivé. Estaba de vuelta en el laboratorio, revisando los registros de fermentación de la cosecha que habíamos salvado. Los números eran perfectos. La acidez estaba equilibrada. El contenido de azúcar era ideal. Iba a ser una añada para los libros de historia. Serví una copa de la reserva final. El líquido oscuro y denso en el cristal. El silencio de la bodega era profundo. Ya no era solitario. Era pacífico. Había pasado toda mi vida tratando de ser lo suficientemente ruidosa como para que me escucharan personas que estaban decididas a ser sordas. Ahora, me daba cuenta de que el poder no estaba en el volumen, estaba en la propiedad. Alcé la copa hacia la sala vacía. Por los constructores susurré, que siempre sobrevivamos al ruido.